Hola a todos, ya sabéis que soy Abraham García, que estoy dedicado a hacer genealogías de criptos judíos. Aquí os dejo la página web para que podáis acercaros si queréis coger más información. Y esta es nuestra porción semanal de la Torá con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás, Abraham? Un gusto estar contigo en nuestro Igualmente. espacio semanal de estudio de Torá Y y con temas, vas a ver, se viene un tema hermoso de esta sí, pelaya. ¿no? Todo este libro, ¿no? Todo el libro de Barim tiene mucha emuná, dijimos, mucha fe. Y bueno, eh, elegí un tema que espero que te guste. Venga, pues vamos allá. La parashá de la semana es Kitabó, Nahom. Kitabo, muy bien. Kitabo es cuando entres en la tierra Entres. de Israel. El otro día se llamaba Ki Cuan- Tetzé, Cuando cuando salgas. salgan. Y esta se llama cuando entres. Siempre cuando hay algún acontecimiento de bar mitzvah o cosas en la semana, hay un jueguito, porque tenés las dos para ellos. Uno dice cuando vayas, entonces cuando vuelvas. Pero Kitezera cuando salgas a la guerra. ¿Está bien? Ujú. Que lamentablemente que no haya, pero bueno. Pero es Kitabó, es cuando lleguemos en la tierra de Israel. O sea que es re linda esta peralla. Habla del ingreso a la tierra de Israel, después de tanto tiempo. Vamos a hacer así, como siempre. Vemos los temas de la peralla y vamos a elegir uno, que es el que vamos a desarrollar hoy. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Vamos a los temas de Parashat Ki Davo. Primero, Vamos allá. segundito. Muy bien. A ver. Eh, a, a diferencia de las Perashot pasadas, que tenían un montón de temas porque tenían muchos preceptos, ¿no? La última tenía, la, Sí, ul- 70 por ahí dijimos, ¿no? No sé, no recuerdo. la última tenía 74 preceptos, teníamos un montón de temas. Esta Perashá más a nivel temática es específica. Hay 4 temas que es lo que trata la peralla. El tema número 1 es traer las primicias al templo. La verdad que es un tema bastante interesante del tema de los diezmos y qué es lo que había que traer al templo y qué se decía. Tenemos el famoso texto que leemos en la Gadá de Pesaj, que está en esta aquí, cuando se traían las primicias al templo. El segundo tema es el pacto que convierte a Israel en el pueblo de Dios. O sea que, ¿cómo nos convertimos en su nación? Se trata en esta peralla. El tercer tema tiene que ver también con el pacto, es la recompensa y el castigo al pacto. O sea, si vamos en el camino o no vamos en el camino. Y al final de la peralla encontramos palabras de Moshe, palabras que todo el libro de Devarim, ¿no? Es lo que dice el gran discurso de Moshe, pero encontramos palabras de aliento de Moshe e incentivo para que el pueblo cumpla el pacto. Es como que le está dando incentivo y alentando al pueblo de Dios para que siempre cuiden el pacto. O sea que serían 4 temas. La verdad que los últimos 3 tuvieron que ver con el pacto, menos el primero que tiene que ver con las primicias del templo. Muy bien. El tema que elegí hoy, a ver qué te parece. El título, o después le vas a poner el título que quieras, pero tiene que ver con servir a Dios con alegría. Servir a Dios con alegría. Y parte de un versículo de nuestra perashá que vamos a analizar, lo vamos a desglosar y, y de ahí vamos a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Está bien? Ese es el objetivo de hoy. Voy a... espera que me ubico y empezamos. Sirviendo a Dios con alegría en el tema de hoy. Muy bien. Va. Ahí tenés el pasuk. Perfecto. Ahora lo vamos a leer. Todavía no. El tema de servir a Dios con alegría figura en la Torá 6 veces. ¿Está bien? ¿Cuántas veces figura en la Torá servir a Dios besimja, besimja en hebreo, con alegría? 6 veces. Entonces es interesante ver el denominador común que hay en todos los casos. En todos los casos se refiere a situaciones en las que estamos delante de Dios. O siempre que dice, y servirás a Dios con alegría,
el contexto es que atá lifne Hashem, que tú estás delante de Dios. Delante de Dios puede ser especialmente el templo, ¿no? El Betamigdash. Cuando íbamos al tercer, cuando estaba el Betamigdash construido, es como que te ibas a presentar delante de Dios. Por ejemplo, Levítico 33:40, Vaikra 33:40. Cito, y os alegraréis ante el Eterno vuestro Dios durante los 7 días. ¿Mm? Te alegraréis ante el Eterno vuestro Dios durante los 7 días. Habla de Sukkot. Esa es la fiesta de Sukkot, los 7 días. En Devarim, Deuteronomio 12:7. Y comeréis allí, delante del Eterno vuestro Dios. Y os alegraréis. ¿Ves? Siempre dice, delante del Eterno, y os alegraréis con toda la obra de vuestras manos, vosotros y vuestra familia. Otro, en Devarim 27. Y te alegrarás delante del Eterno vuestro Dios. O sea, siempre que dice que te vas a alegrar, siempre el pasuk dice delante de Dios. ¿Está bien? Vamos a ver. Vemos que la obligación de alegrarse se ordena en las fiestas, producto de toda la abundancia que Dios nos da, y eso debe hacerlo en el santuario frente a Dios. O sea que también es lógica, porque venías después de tener un año, recaudaste lo que tenés del campo y llevábamos al templo para reconocer que Dios es el que nos dio esa bendición. Y en ese momento se tenía que ver esa alegría que debías tener. Otro lugar en donde nos ordena estar contentos es en las bendiciones del monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Está bien? O sea que también había que cuando teníamos que entrar teníamos que decir las bendiciones o lo contrario, las maldiciones en el camino. Y ahí también, ahí en ese contexto trata el tema de servir a Dios con alegría. Fuera de estos casos, de los que acabamos de citar, no existe ningún versículo que nos ordene estar contentos en todo momento. ¿Está bien? O sea, tengo 6 versículos que me dicen que tengo que estar contento delante de Dios. No tengo otros pesukim, así que según estos pesukim no, van a ser nuestro apoyo para sacar las conclusiones de la clase. ¿Está bien? Y vamos a analizar, ahora vamos a ver las preguntas que tenemos que contestar. En nuestra perashá nos dice 28:45. Está hablando de la bendición si vas en el camino de Hashem y lo contrario. Mira que dice lo contrario. Por ser que no has servido a Dios con alegría y con corazón contento cuando tenías abundancia de bienes, por eso servirás a tus enemigos, a quienes el Eterno mandará contra ti. Wow. Versículo duro. Y no está tan claro, ¿no? Porque mira, dice, porque no serviste a Dios con alegría cuando tenías tanto, terminarás terminando sirviendo a tu enemigo. Entiendo que es importantísimo servir a Dios con alegría, pero si no lo sirvo con Dios con alegría, ¿Dios me va a castigar? Es medio exagerado, ¿no? O sea, una cosa es que ojalá que llegues a eso, porque es lo que espero, pero si no lo hiciste, ¿te voy a castigar? No está claro, ¿no? El versículo. Estas son las preguntas de hoy. Pregunta número 1. ¿Por qué nos envía un castigo tan grave al no servir a Dios con alegría? Dice, terminarás sirviendo a tus enemigos. 2. ¿Acaso alguna vez fuimos ordenados a servir a Dios con alegría en todo momento? Presta atención que nosotros leímos 6 versículos que decía que en ese caso tenía que estar alegre sirviendo a Dios. Pero no decía siempre. Decía en el caso que fuiste al templo, en el caso que fuiste a llevar las primicias, en el caso, ¿no? En la fiesta de Sukkot. No decía, el versículo no decía, tenés que servir a Dios con alegría siempre. Entonces, ¿por qué si no lo haría, Dios me castigaría? ¿Entendés? Esa es la pregunta, porque no hay castigo por algo que Dios no te ordenó. ¿Acaso es posible que un individuo, a pesar de servir a Dios, sea castigado porque no lo hizo con alegría? O sea, el ejemplo sería este, digamos que, bueno, todos los días me pongo el tefilín, todos los días cumplo kashrut, cumplo Shabbat, pero no lo hago
con alegría. Pero lo hago, ¿eh? Hago la misma. No lo hago con alegría. Ahora, por no hacerlo con alegría, Dios me va a castigar. Me parecería muy estricto. Una cosa que te castigue por no hacer algo que tenés que hacer, pero no por no hacerlo con alegría que te castigue. Me parece demasiado. Cuarto, de este versículo, ¿está bien? El que dijimos acá, por ser que no has servido a Dios con alegría y con corazón contento cuando tenías abundancia, por eso servirás a tus enemigos. De este versículo se aprende que debemos estar alegres en todo momento. Eso es lo que nos está diciendo a lo mejor el versículo. Muy bien. ¿Se entendió la pregunta? ¿Qué es agregar? O sea, el tema nuestro es, ¿hasta qué punto es importante servir a Dios con alegría? Obvio. Quiero entender qué es, cuándo hay que hacer la misma con alegría. O sea, ¿cuándo hay que estar alegre? En todo el momento, cuando hago los preceptos, y si tiene sentido que Dios te castigue por no servir a Dios con alegría, me parece exagerado. A lo mejor no estamos entendiendo bien el versículo, es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a pasar por todos los lugares que hable, vamos a ver lo que dice la halajá, la Torah oral, y sobre la alegría que debe haber en un precepto. O sea la importancia que haya simja cuando hago un precepto. ¿Querés agregar alguna pregunta o todavía no mientras se va dando? Por ahora estoy bien, Rafa. Muy bien. Vamos entonces a lugares de la Torah oral, la halajá. Vamos primero a Rambam, Ilhot Yom Tov, leyes de las fiestas, capítulo 6. Cito, tanto durante los 7 días de Sukkot y de Pesaj, como el resto de las festividades, está prohibido pronunciar discursos fúnebres, ni ayunar. Claro, dijo, todas las fiestas, está bien, Pesaj, Shavuot, Sukkot, está prohibido hacer un ayuno. Es deber del ser humano estar alegre y con el corazón contento en estos días. Tanto él como sus hijos, su esposa, sus nietos y cuantos estén con él. Tal como está escrito, te alegrarás en tu fiesta. Así, por ejemplo, a los niños se les da dulces. A las mujeres, el marido le compra ropas, joyas, acorde a su poder adquisitivo. Los hombres comen carne y vino, pues no hay verdadera alegría sin carne ni vino. ¿Está bien? Acá tengo una alajá que me dice que estoy obligado a estar contento, ¿no? Pero me dijo cuándo. En las fiestas. Sí. Eso. De acá no aprendo que tengo que estar contento en todo el tiempo. De acá aprendo que cuando estoy en la fiesta tengo que estar contento. Raf, ¿en la fiesta de Matan Torah Empieza, también hay que estar contento o solo Sukkot? Y no, él... es ya los regalín. Empieza Shavuot y Sukkot. Ah, Sí. Y Colel Rosh Hashanah. También Rosh Hashanah. ¿Está bien? Entonces, de aquí veo que es obligación estar contento. Y también me dice cómo estar contento, ¿no? Porque me dijo que le regalo a los chicos que le doy, a mi mujer que le doy, que se le da. O sea, se hace algo para provocar esa alegría también. ¿Está bien? A ver, de aquí vemos claramente la obligación de estar alegre en los días festivos. No obstante, el mismo Rambam más adelante dice, cuando, está bien, ¿cómo dijo Alegre? Con el marido fue con la carne y el vino, ¿no? Con las sí. mujeres joyas y vestidos y con los niños con golosinas y dulces. No obstante, el mismo Maimónides dice, cuando un hombre bebe, come y se regocija en las fiestas, no debe sobrepasarse bebiendo vino, ni entregarse al libertinaje, como así tampoco a la carcajada desmedida, pensando erróneamente que cuanto más entrega todo ello, mejor estará cumpliendo el precepto de alegrarse. Dice, no piense que va, bueno, entonces vale todo, tomo vino y así cumplo mejor la misma de estar contento y me emborracho. No, la embriaguez, la carcajada desmedida, el libertinaje, no es llamado regocijo, sino necedad y desubicación. O sea, que quede bien claro, es una alegría, pero mesurada, medida. Ahora vamos a explicar. Y si es una borrachera, eso no. ¿Por qué? No es eso lo que se nos ordenó, sino que el precepto se refiere a una alegría que hay en ella regocijo por el servicio divino.
sea, o sea, según esto, acá dice, se nos ordenó, ¿eh? O sea, entiende que es una misma. Se nos ordenó estar alegre en ese servicio divino, tal como está escrito. Y mirá qué paso trae. Por ser que no has servido a Dios con alegría y con corazón contento cuando tenías abundancia de bienes, justo trajo nuestro versículo. ¿Está bien? Y de nuestro versículo dijo que sí, Dios me ordenó estar contento cuando sirvo a Dios, pero no en la embriaguez, no en la borrachera, lo normal. Pero es una alegría que tiene que ver con el precepto, ¿no? Con la de servir a Dios. De esto se aprende que a Dios se lo debe servir con alegría. Y no es posible servirlo estando en medio de actitudes dicharacheras, desvergonzadas o embriagado. ¿Qué aprendo de este párrafo? Este es otro párrafo, este en otro lugar, ¿eh? ¿Qué aprendo? De este último párrafo, Rambam me dijo que hay una misma de servir a Dios con alegría, que cuando lo sirvo tenga alegría. A ver, de este último párrafo, Rambam no necesariamente está legislando que debe estar contento en todo momento. ¿Estás de acuerdo? Acá dijo que hay que estar contento en todo momento. No. Dijo que cuando estaba haciendo la misma, la haga con alegría. Pero no dijo que hay que estar contento en todo momento. Sino que en los momentos que se debe servir a Dios, debe hacerlo en un estado de regocijo que permita el servicio divino, que no esté en estado de desesperado. O sea, que esa alegría tiene que ver con, estoy en el precepto, y es un estado óptimo, y ese estado óptimo hace que la misma la haga mejor. ¿Entendés? Eso es lo que dice que Dios nos está ordenando. Ahora, si ese estado no es óptimo para hacer la misma, ya no queda nula. Por ejemplo, si está borracho. Entonces, no, es un estado de alegría que hace que el precepto lo hagas bien. Eso sí, eso fue ordenado por Dios. Hasta acá lo mantenemos. ¿Está bien? Muy bien. Hasta ahora no descubrí que en ningún lugar diga que tengo que estar contento siempre. Eso no. Y si hay que estar contento en el servicio divino, descubrí que sí en las fiestas y que también si es algo en el contexto de hacer mejor la misma. ¿Está bien? Esto sí. Sale de acá. Más adelante, Rambam vuelve a referirse a este tema. Fíjate, ya 3 lugares habló del tema de la alegría. ¿eh? Ilhot Sukkah Lulav. Las alajot son las leyes de Sukkot, en Sukkot y Lulav. Capítulo 8, sí, 15. Dice, la alegría que una persona obtiene al cumplir los preceptos y amar a Dios que los dictó, es una manera sublime de servir a Dios. A ver, de nuevo, ¿eh? La alegría que uno obtiene al cumplir el precepto y amar a Dios es una manera sublime de servir a Dios. ¿Me está diciendo que es una orden? ¿O me está diciendo que es un ideal? ¿No? Porque me dijo, es una manera sublime de servir a Dios. Quien quiera que se abstenga, mirá dónde está el pecado. Si se abstiene de este regocijo, o sea, a propósito no quiere tener este regocijo, ahí merece castigo. ¿Por qué? Porque dice, por ser que no ha servido a Dios con alegría y con corazón contento. Aquel, pero sería raro, ¿por qué si vos podrías estar contento, vos te vas a abstener de estar contento? ¿Quién quiere abstener? No, el que se abstiene de estar contento en el servicio a Dios. ¿Por qué? Aquel que hundido en su arrogancia insiste en preservar su porte y seriedad. O sea, podría estar contento ahora, pero no. No está bien que todos me vean así contento. Yo soy una persona importante, soy un rey. Ahí está. Se considera un pecador y un tonto. A eso se refirió el rey Shlomo al decir en Proverbios, delante del rey de reyes, no te engrandezcas. O sea, si es delante del rey de reyes, no voy a decir, uy, estar alegre es como una bajeza. Yo soy una persona, un presidente, una persona importante y no me pueden ver así. Al contrario, si es delante de Dios, claro que me tienen que ver así. No porque yo tengo un rango importante. Ahora vamos a ver el caso de David Ameles. ¿Te acordás del caso de David? Cuando tiene que traer, cuando trae el arca, cuando trae el arca que lo habían perdido con los filisteos. Vamos a ver el caso. Otra parte, aquel que renuncia a su honor delante de Dios y no actúa en forma pedante, ni se honra a sí mismo,
ese individuo es honorable y de alta estima que sirva a Dios con amor, tal como le dijo David, rey de Israel, a Mijal. Este es el caso. Mijal, hija de Shaul, ¿te acordás? Si no me equivoco, creo que era hija de él. Y David Amelech recupera el arca. Cuando David Amelech recupera el arca, empieza a saltar y bailar delante del arca. Y Mijal, que era reina, porque la esposa de David dice, ¿qué es el rey? Está haciendo piruetas, cosas como del vulgo. Eso no está bien, vos sos un rey. Entonces David Amelech dice, estoy bailando delante de Hashem, ¿cómo no me voy a rebajar? Si es delante de Hashem, obvio que me rebajo, obvio que estoy contento y salto. Pero a ella no le pareció bien porque diciendo, no, somos de una estirpe real, que esas cosas no se hacen. A ver, David, rey de Israel, le dice a Mijal, quien lo recrimina por bailar ante la muchedumbre, ante el arca de Dios. Shmuel 2, capítulo 6. Dice, me haré más insignificante que eso, humillándome todavía mucho más. No hay grandeza ni honra verdadera, sino la que se alcanza regocijándose ante el Eterno. A ver si se entendió. Acá Rambam dijo por un lado que tiene que haber una alegría, y esa alegría es un estado sublime cuando sirva a Dios. ¿Quién merecería castigo? ¿El que no tiene ese estado sublime de alegría? No, dijo, merecería castigo, sí. Sería normal que tengas alegría, y él diría, no, por mi honor. Ah, si por tu honor te privás de esa alegría delante de Dios, eso sí merecería castigo. ¿Entendés lo que dijo acá? No es, si no servía a Dios por alegría, chácate, ahora te destruyo. Es exagerado. Encima que estoy sirviendo a Dios, no. Pero si estás sirviendo a Dios, está todo fácil para que tengas esa alegría. Y tú dices, no, activamente te privás de la alegría. Eso es insensato. Eso es fuera de lo normal. Pero ¿por qué harías eso? Porque querés mantener tu estatus de aristocracia. Eso es una falta de respeto, porque no sos nada delante de Dios. Delante de Dios tenés que rebajarte. Rambam nos dice que es una ordenanza servir a Dios con alegría. No, de nuevo. Aquí Rambam no dice que es obligación servir a Dios con alegría, sino que dice que es una manera sublime de servir a Dios. Otro punto que se aprende de este párrafo es que quien quiera que se abstenga de este regocijo, ahí sí merece castigo. Pues está escrito, por ser que no ha servido a Dios con alegría y con corazón contento. ¿Está bien? Hasta acá. Vamos descubriendo que hay que servir a Dios siempre, sí. Que hay momentos en la vida que ese servicio a Dios lleva netamente alegría, sí. Y es una ordenanza, sí. Y hay momentos en que servir a Dios ahí no dice que te ordeno que lo hagas con alegría. Pero sería ideal que lo hagas con alegría. ¿Está bien hasta acá? Sí. Y otra cosa más. Y si normalmente tendrías esta alegría y te abstenerías de esa alegría por tu estatus social, ahí sí merecerías castigo. Eso es todo lo que aprendí hasta ahora. ¿Está bien lo resumí? Sí, está perfecto, pero Raf, lo que pasa que son situaciones o sea, no, yo con todo el respeto, lo que veo es Sí. que la tristeza que suele tener la gente viene de otro sitio, no de Ah, ese ego. O sea, son ah, como, está bien, está bien. Entonces, si no, acá dijo nada más, solamente trajo un caso de que, o sea, porque está la pregunta nuestra, si Dios podría castigarte por no servir por alegría. Dice, no, podría castigarte solamente si uno se abstiene de tener esa alegría cuando sirve a Dios. Pero si no es en ese caso, Rambam no diría que Dios te va a castigar. Te puede decir, no estás en el ideal, pero no por eso Dios te va a castigar. Como dijiste, a lo mejor esas tristezas vienen por otro lado. Y por ese por lado que él tuvo ejemplo, tristeza. un ejemplo muy simple que se me ocurre, Pesaj. Estamos Sí, limpiando como locos durante 2 semanas antes de que llegue la noche de Pesaj. El día de Pesaj sí, cocinamos, limpiamos, quemamos la matzá. Llegamos al sí, Laila Seder, que muchas veces la esposa se queda durmiendo en el Laila Seder en la la cansa. primera Muy bien, copa, muy bien. porque no Acá, pueden en más. el caso que dijiste es exacto. El caso que acabas de decir no entra en todo lo que estamos diciendo nosotros. O sea, no entra en un caso de, no me serviste por alegría. No, castigo. No.
Encima que hizo todo con sacrificio. Encima que se esmeró. Está bien, no llegó al top porque está cansada. Obvio que no está hablando en este caso. O sea, te contesto. Vale. No. Y también tiene recompensa si se esmeró y se hizo todo con dedicación. Está bien. Se cansó. Es normal que se cansó. Es normal, lo que dijiste vos. La mujer que estuvo todo un mes trabajando y vos, ahí llega el hombre todo fresquito, también ayudando, pero la mujer como que trabaja muchísimo más todavía. Y el hombre viene, preparó la ganá, tiene ganas de decir todos los libretos, todo, y la mujer ya está cansada. No, pero esta es la parte principal. Sí, pero ella viene trabajando un mes, la parte principal. Deja, está bien lo que es. Por eso. No, por eso es muy importante descansar. Ya sé que uno viene, todo, pero es importante. Eso tiene bueno a veces en Huslaretz. Huslaretz pesajes 2 días. Sí, Pero la ganada del primer día llegas cansado, pero la ganada del segundo día ya está fresquito. sí, sí, también es verdad. Pero acá en Israel tenemos la ganada una noche sola y se nos pasó esa, ya se nos pasó. Está bien. Bueno, dice así. Otro texto más y vamos a contestar. Existe otro texto en el cual Rambam vuelve a mencionar este tema de la alegría en el servicio a Dios. Y es en Ilhot Teshuvah. Interesante, porque ahora se acostumbra a estudiar entre Rosh Hashanah y Kippur, no, desde Elul, todo este mes, hasta Kippur, las leyes de Teshuvah, por el día del perdón, ¿no? Teshuvah significa arrepentimiento de corazón por las cosas malas que hicimos. Dice así, cito, la Torá nos asegura que si la cumplimos con alegría, dijo, cumplir, y dijo con alegría, y bien predispuestos, y estudiamos siempre su sabiduría, no solamente la cumplimos con alegría, sino también estudiamos con sabiduría. Entonces Dios nos va a preservar de todos aquellos impedimentos que nos imposibilitarían cumplirlas. Si vas a servir a Dios con alegría y con conocimiento y con amor, Dios va a quitarte todas las cosas que te imposibilitarían seguir en el camino de Hashem, como enfermedades, como guerras. Interesante, ¿eh? Me dijo, ¿de qué manera cumplo y cómo Dios me va a quitar todos los problemas? Por otro lado, la Torá nos advierte que si la abandonamos, presta atención, adrede, no es que sin querer, si abandonás la Torá, pero a propósito, para ocuparnos de las vanidades de este mundo. O sea, yo tenía todo servido para hacer todo bien y dejo todo para ocuparme de las vanidades de este mundo. El juez verdadero privará de todos los deleites de este mundo a quienes se apartan de la Torá. A ver, vamos a ver este párrafo para sacar conclusiones. Está claro que puso el tema de la alegría, ¿no? Y después puso qué pasa si la persona abandona. Ahí. Y prestemos atención si en este caso dijo si abandoné y cómo lo abandoné. Ese punto es importante porque ¿cuándo viene el castigo? En este párrafo Rambam recalca que quien sirva a Dios con alegría será recompensado. Lo dijo con 100%. No obstante, entonces, ¿cuál sería el opuesto? Si, no es el opuesto si lo serviste a Dios sin alegría, ¿no? El opuesto fue si lo abandonaste a Dios. ¿Prestás atención? No fue si lo serviste sin alegría, sino el opuesto fue si lo abandonaste. No obstante, no dice que es una obligación servirlo con alegría. También, ¿dijo que es una obligación servirlo con alegría? No, dijo que si lo servís y hay alegría en el servicio, todo lo que Dios te va a hacer. No dijo el párrafo, estás obligado a servirlo con alegría. Dijo, bueno. Por otro lado, dice que será castigado quien abandone la Torá y se encamina detrás de las vanidades de este mundo. Debemos poner atención que no dice que será castigado aquel que no sirva con alegría. Esta era nuestra pregunta, ¿te acordás? El pasú que decía. El pasú decía aparentemente, por ser que no has servido a Dios con alegría y con corazón contento cuando tenías abundancia, por eso servirás a tus enemigos. Entonces, si yo leo el pasú que así dice, porque por cuanto que no lo hiciste con alegría, ahora te mando todo el castigo. Dice Ramán. No, así no se lee el pasú. El castigo viene solamente si abandonaste a Dios. Ahí sí. No si no lo sirvo con alegría. ¿Está claro? Ahora es mucho más lógico.
Ahora va a explicarlo. En conclusión, en todos los textos que Rambam analiza este punto, en varios lugares, vemos que no dice que es una obligación servir a Dios con alegría siempre. Pero había un texto, el segundo texto, ¿te acuerdas del segundo? Quiero ver el segundo. Decía, déjame ver el segundo texto de Rambam. Decía que cuando un hombre bebe y come y se regocija, no debe que no debería sobrepasarse. Eso decía. ¿Está bien? O sea, de nuevo, conclusión de Rambam. En todos los textos que Rambam analiza, vemos que no dice que es una obligación servir a Dios con alegría. No, hay un caso sí que dice, que es en la fiesta, ¿no? En los 6 lugares que dice que hay, en los 6 lugares específicos, o en los lugares que dice que hay que servir a Dios con alegría, es que es especialmente cuando vamos al templo, o en caso que habíamos recaudado tanto, o en otras, pero eran específicos. Sino que quien así lo hace, sí, en todos los lugares Rambam dice que el que lo sirve con alegría es digno de alabanza, una actitud loable, pero en ningún lugar dice que es una obligación constante siempre. ¿Entendiste? Según esto. ¿Estamos obligados a servir a Dios? Sí. Ahí se siente de precepto. ¿Hay que tratar de que siempre que sirvamos a Dios lo hagamos con alegría? Sí. ¿Es el ideal? Sí. ¿Es obligatorio? No. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia. Sí. ¿Ideal? Sí. ¿Hay casos que son obligatorios? Sí. Hay casos que, si estoy sirviendo a Dios, no puede que no haya alegría. Hay casos que sirvo a Dios y el ideal es que sea con alegría. Otro punto que dijimos que si me privé de la alegría, eso sí estaba mal. Pero no es normal. No hay muchos casos que uno se prive de la alegría. Está bien. Bueno. Ok. Pero Eh, entonces, Raf, por ejemplo, el sábado. ahora yo quiero entender lo que dice el versículo de nuestra peralla. ¿Qué es lo que dice el pasuk Ok. acá? Que por cuanto que no serviste a Dios con alegría y al final terminaste sirviendo a tu enemigo. Quiero entender el pasuk. ¿Qué decís? No, por ejemplo, lo que yo. Hasta aquí, a ver si lo he entendido bien. Hay que servir a Dios. Si se puede, hay que servir a Dios con alegría. Ahora, es obligatorio en Sí, las fiestas. sí, En la sí, fiesta y cuando estamos delante de Dios. No sé muy bien qué significa eso cuando sí. estábamos en el templo. Sí, delante de Dios Eh, era normalmente cuando ibas al Betamikdash. Eso era y delante de Dios. ahora, En el caso, y ahora, ¿cómo interpretamos delante de Dios? pará. Ahí delante de Dios era cuando iba al Betamikdash. No podía ser que iba al Betamikdash, llevaba toda la recaudación que Dios me dio y venía a agradecer y no esté contento. No, ahí no tiene sentido. Seguro que tenés que estar contento por toda la recaudación que tenés. Dios te dio bendición. Y ahí ahí estaba claro, vas a ir al Betamikdash y vas a estar contento. Ahora yo pregunto, dice, bueno, tenés que ponerte el tefilín todos los días. Sí. ¿Estoy obligado a ponerme el tefilín? Sí. Dice, todos los días cuando te pasas el tefilín tenés que estar contento. Esa es mi pregunta. ¿Hay una obligación así o no? O puede ser que o Raman te diría así. Mira, sería el ideal que cuando te pongas el tefilín estés contento. Pero no es parte de la obligación que si no la cumpliste, no cumpliste el precepto. ¿Entendés? Ese es el punto que yo quiero ver. Sí, Hay sí. o sea, es parte de todo precepto el tema de la alegría y si infringí, entonces no cumplí el precepto. Digo, no exageremos. No, tampoco, no, porque como bien dijiste, a veces hacemos una misma remotivados y a veces no la haces tanta remotivada y no por eso no la estás cumpliendo. Siervo de Dios, sí, tienes mérito. No es el ideal, pero tenés mérito, estás cumpliendo mis bases. No por eso me van a castigar, eso sí no tiene sentido. Eso es lo que lo estoy analizando. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora sí, no hay duda que es algo ideal. Eso sí, no hay duda que es ideal que en todo tu servicio a Dios en la vida, cuando haces mitzvot, haya Pero lo más alegría. alegre posible. Todavía tenemos que ver que hay partes en la vida que no tenés un precepto específico. No, fuiste a trabajar. No todas las 24 horas estás haciendo precepto. Entonces, en esos tiempos, también hay una obligación de estar alegre siempre, o puede haber momentos que estás tristes. Es parte de la vida. O sea, cuando estoy triste, estoy violando algo. Cada vez salí, que Dios no lo permita. Uno está de duelo. Está triste. Ahí no es, que está con alegría. No, hay partes de duelo. ¿Está bien?
Vamos a decir a lo mejor la famosa frase. ¿Conocés la canción Mitzvah Gedoyla Liot Besimcha Tamid? Vamos a traducir. Mitzvah es una mitzvah grande, estar contento siempre. O es una mitzvah estar contento siempre. Esta canción no es un versículo, es una frase que dijo un rabino. Yo quiero analizar si esta frase es absoluta o no. ¿Está bien? Porque según esta frase, es una mitzvah grande estar contento siempre. Ah, entonces sí, es una mitzvah. No, primero hay que ver. Cuando dijo es una mitzvah, ¿se refiere a una mitzvah de las 613? ¿O quiso decir una mitzvah es algo bueno? ¿Entendés? Hay que ver la traducción de la frase. Y estar contentos siempre. Siempre. Pero hay momentos que a veces no estás contento. ¿Entendés? Bueno, voy a contestar, ¿eh? Liner. Vamos. A pesar de todo esto, el versículo nuestro de la Perashá es categórico y proclama que van a recibir un castigo grave por el hecho de no haber servido a Dios con regocijo. Pero es raro. No obstante, es imposible suponer que la Torá imponga un castigo sin antes haber advertido o prescripto al respecto. ¿Está bien? Otra cosa más. No existe que la Torá castigue por algo que la Torá no ordenó. O sea, si hay castigo es porque es algo que vos estabas obligado a hacer y no lo hiciste. Ahí hay sentido que haya castigo. Pero no tiene sentido que haya castigo por algo que Dios no ordenó. ¿Está bien? Entonces, si yo acá encontré el versículo que dice que Dios te va a castigar por no servirlo con alegría. ¿Y dónde me ordenó servirlo con alegría? Encontré en algunos casos, pero no encontré en todos los casos, ¿no? No encontré en todos los casos que era una obligación. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios me castigue? No obstante, es imposible suponer que la Torá imponga un castigo sin haber advertido o prescripto en algún lugar al respecto. Lo que debemos analizar es en dónde la Torá nos ordenó servir con alegría. Entonces vamos a buscar si hay algún lugar que a lo mejor nos ordenó, no digo que sea una orden categórica, pero sí que esté claro que es un ideal, que siempre es un ideal que sirvas a Dios con alegría. ¿Hay algún versículo así? Eso es lo que No, busca. Rafa, que estamos mirando, este sería el Sí, pero versículo. no, pero este versículo dice lo que va a pasar si no. Pero yo quiero encontrar un versículo que diga que debía eso. Porque dijimos que nunca Vale. puede haber un versículo que te castigue por algo que ya anterior no hay un versículo que dice que debes. ¿Entendés eso? Ok. ¿Entendés? O sea, es verdad que encontré este versículo que dice que no, pero todavía tenemos que explicar el versículo. Estás entendiendo lo literal, pero a lo mejor hay que entenderlo de otra manera. O quiero ver si de verdad hay un versículo a la Torah que me obliga, o me dice que es un ideal, que cuando yo sirva a Dios esté alegre. Eso busco. Muy bien. Y aquí ¿cómo se dice? Esta es la adivinanza y acá viene el punto de la cuestión. Lo que debemos analizar es dónde la Torá nos ordenó servirlo con alegría. Mirad este punto. Tal vez no utilizó esas mismas palabras, pero sí se refirió a ello. ¿Entendés? A lo mejor no voy a encontrar un pasú que diga siempre que servir a Shem tiene que ser Besimha. Pero a lo mejor voy a encontrar un pasú que diga lo mismo, pero con un sinónimo. ¿Qué te parece? ¿Entendiste la idea mía? O sea, a lo mejor la palabra esta no la encontré, pero a lo mejor hay una palabra que es sinónimo de ella y dice lo mismo. Ah, bueno, si encontrás eso, tenés razón. ¿Está bien? A ver qué te parece. Hay comentaristas que dicen que el versículo que estamos analizando debe ser entendido de la siguiente manera. Ahora hice un paréntesis, ¿eh? Por cuanto que no has servido a Dios cuando gozabas de todo el bienestar y cuando estabas con alegría, entonces vas a perder todo eso. ¿Entendiste? Presta atención, ¿eh? Por ser que no has servido, ¿por qué te voy a castigar, eh? No porque no has servido con alegría. No, te voy a castigar porque no has servido a Dios. ¿Y cuándo? Cuando tenías todo. Tenías todo para estar alegre. Tenías todo. Y encima que tenías todo, fuiste y lo abandonaste. Ah, ahora mereces castigo. ¿Entendiste cómo leyó el pasuk? El con alegría fue un paréntesis. De nuevo. Por cuánto
que no has servido a Dios, paréntesis, cuando gozabas de todo el bienestar, cuando estabas con alegría, cierro paréntesis. Entonces, vas a perder todo eso. ¿Entendiste? Ahora tiene lógica el pasuk. El pasuk está diciendo que el castigo viene si desobedecí completamente a Dios y lo abandoné. Ahí sí viene el castigo. No si no lo hice con alegría, sino, es más, tenías todo para estar bien, porque yo te di todo para estar bien. Y encima que tenías todo para estar bien, me abandonaste. Al revés, te di todo para estar bien, para que sigas en el camino, y vos dijiste, ¿sabes qué? Me quedo con la recompensa material, que es lo que más me interesa, y abandono todo. Y te fuiste a lo... Entonces, ¿para qué te di todo? ¿Se entendió? Se entendió. Es similar a lo que dice Rambam así. La Torah nos advierte, fíjate como dijo en el Hot Teshuvah, la Torah nos advierte, si se adrede, lo abandonamos para ocuparnos de las vanidades de este mundo, presta atención, adrede lo abandonamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Abandonando a Dios. No estoy haciendo la misma, pero no con alegría. No, estoy pecando, estoy abandonando. ¿Y para qué? Para ocuparte de las vanidades de este mundo. O sea, te interesó más la recompensa, el placer, y dijiste, dejo todo. Entonces el juez verdadero, ¿qué va a hacer? Te va a privar de los deleites de este mundo a quienes se apartan de la Torah. La diferencia es que Rambam dice que todo esto es si lo hace adrede, mientras que los demás comentaristas sostienen que esto será si aún que lo haga sin querer. Es decir, por estar sumergido en la alegría, se olvidó de Dios. O sea, según lo que dice Rambam, dijo, o sea, Rambam fue más, lo vi a Dios más compasivo todavía. Cuando Dios te castiga, cuando lo abandonaste a propósito. ¿Está bien? Según estos comentaristas que dije recién, puede ser que no que lo abandonaste a propósito, no fue a propósito, puede ser que sea sin querer. Pero ¿por qué pasó sin querer? Estabas bien, una buena vida, tenía todo, y de repente dijiste, ¿sabes qué? ¿Para qué tengo que seguir con los preceptos? Ya está, si tengo todo. O sea que ese bienestar que Dios te había dado, te tiraron en contra. Porque No, vos lo vale. abandonaste. Entonces, bueno, y si lo abandonaste, entonces atenete a las consecuencias. ¿Entendiste? Pero Acorde a entonces la estos alegría no tiene comentaristas, nada que ver, ¿no? La alegría no tiene nada que ver. Es simplemente si no, está la abandonando a alegría Dios o era no. como el bienestar que tenías que tenía que haberte mantenido en el camino correcto y vos te lo tiraste. Fíjate cómo lo leen, mira. Acorde a estos comentaristas, el versículo, en vez de leerse, por ser que no ha servido a Dios con alegría y con corazón contento, es así, por ser que no ha servido a Dios con alegría y con corazón contento, cuando tenías abundancia de bienes. ¿Me entienden? Estarías como agregando esto para que se entienda lo que dicen ellos. O sea, ¿por cuánto? Que o sea, no serviste a Dios cuando tenías abundancia y al fin y al cabo entonces te fuiste. Ahora. Ahora voy a dar lo que yo pienso, ¿está bien? A mí Ok. me parece que el pasuk se lee así, mira. Tal vez existe una posibilidad de que la Torá sí nos haya advertido en otro pasuk que no encontramos todavía, que hay que servir a Dios con alegría. No dije que sea como una orden, pero sí como un ideal, ¿está bien? Yo digo que existe un pasuk que dice que hay que servir a Dios con alegría. Y es la mejor manera. ¿Dónde? Devarim. A ver qué te parece. 10, versículo 12. Dice así. Servir al Eterno, tu Dios. Acaba en hebreo, ¿eh? Con todo tu lev y con todo tu nefesh. ¿Dónde dice alegría? No, no dice alegría. Reconozco. Pero dice que lo haga con todo el lev y con todo el nefesh. A ver, a lo mejor encontramos sinónimos. ¿Está bien? Vamos a ver. Este es uno. En Devarim 11, segundo párrafo del Shema Israel. Para servirlo a Dios con todo levavhem, con todo vuestro corazón, y con todo nafshehem, con toda vuestra, se traduce alma, pero la misma palabra, ¿eh? O sea, encontré dos pesukim que dice que hay que servir a Dios con todo el lev y con todo el nefesh. Tercero, Devarim 26. Y cuidaréis y cumpliréis los mandamientos con todo tu lev y con todo tu nefesh. 3 versículos. Cuarto, Devarim 30. Escucharás sus palabras y las hará. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con todo tu nefesh. ¿Está bien hasta acá?
Ahora, ¿qué palabras encontré en hebreo? Que sí hay que servir a Dios con eso. Con el Con el lev lev, y con el corazón y con nefesh. el nefesh. ¿Está bien? Bueno, vamos a las palabras de nuestro versículo, del nuestro. Sí, El nuestro decía, pero hay que verlo en hebreo, ¿no? Para ver el sinónimo. En hebreo dice, ¿lo tenemos ahí? Sí. Tajat, el tercero. Lo abad, tatayé me lo queja. Mirá cómo dice en hebreo, ¿eh? Vesimja, con alegría. Ubetov levav. ¿Ves tov levav? sí, Con un buen, ¿qué? corazón, Corazón. corazón. Ah, bien, bien. ¿Ves que tengo dos palabras? ¿Cuáles son las dos palabras que Dios quiere que lo sirva así de esa manera? Una es simha y otro es con un lev tov. ¿Está bien? Muy bien. Nosotros dijimos, pero ¿dónde Dios me ordenó eso? Yo no encontré que Dios me ordene eso. Encontré cuatro. ¿Qué? ¿Qué cuatro versículos encontraste? Que Dios dice que lo sirvas con. Dice que lo sirva con todo el lev, es igual que acá. Sí, Y con todo el nefesh. nefesh. ¿Está bien? Acá sí encontré una palabra diferente, ¿no? Con todo el lev y con todo el nefesh. Ahora, ¿cuál es mi apuesta? A ver si te parece a vos. Si acá dice lev y simja, y en los otros versículos dice lev y nefesh, es que lev es lev. Y simja, ¿qué palabra sería? Nefesh. Nefesh. Con todo tu nefesh, voy a explicarte. ¿Qué tiene que ver hacer todo con todo el nefesh con alegría? ¿Qué es hacer todo con todo el nefesh? Voy a explicar nefesh, ¿está bien? Hacer todo con todo el nefesh, hacer con todas las ganas. Voy a explicar, literal, es literal. Nefesh significa voluntad, razón. La palabra nefesh en hebreo significa razón. Con todo el nefesh es con todo el razón. Hacer algo con todo el razón, con toda la fuerza, con todas las ganas, con toda la motivación, es lo mismo que decir la palabra que dice aquí, con toda la alegría. Alegría, ganas, voluntad, es lev, nefesh es simja. Si es así, según mi teoría, si la Torah ordenó, dijo que es el ideal servir a Dios de esta manera. No es que no lo dijo, porque no puede ser que acá diga que está mal que no lo hagas si nunca dijo que lo hagas. Sí, lo dijo muchas veces que lo hagas, lo dijo en otras palabras, pero dijo lo mismo, que a Hashem hay que servirlo con el Lev y el Nefesh. Voy a leer del libro y después vemos. Espera, vuelvo al paso. De estos versículos podemos ver que en realidad la Torah sí nos está diciendo cómo servir a Dios. Sí te dice. Puede decir que no te dijo en ningún lado cómo servir. Te dijo cómo servir. Dijo, con todo el Lev y con todo el Nefesh. Por lo tanto, podríamos concluir que cuando dice, por ser que no ha servido a Dios con alegría y con corazón, o con buen corazón, es sinónimo de con todo tu Lev, tu corazón, y con todo tu Nefesh. ¿Está bien? No digamos Nefesh alma porque confundo un poquito, si digo Nefesh alma. Nefesh es ganas, motivación, alegría. Lo que se ve claramente es la analogía de estos dos versículos cuando dice con corazón contento, se refiere a lo que dice el otro versículo, con todo tu lev. Y cuando dice servir a Dios con alegría, se refiere a lo que dice el otro versículo, con todo tu nefesh. En el hebreo, el término nefesh, tal como dice Rambam en el Guía de los Perplejos, se utiliza también para referirse a cuando uno hace las cosas con toda su voluntad, tal como dice en la Torá cuando Abraham va a comprar la cueva de la Maspelá, en donde le dice a los hijos de Het, y Miesh lenavshehem, él está diciendo, es la voluntad de ustedes enterrar a Sara. Entonces, ¿cómo dice? Y Mieshet navshehem, ¿por qué dice navshehem? Porque navshehem significa voluntad. Y cuando uno hace las cosas que él mismo quiere con su propia voluntad, normalmente lo hace con alegría. En todo el versículo debe entenderse de la siguiente manera. Por ser, está bien, para. Primero, punto número 1. Si la Torá ordenó. Si la Torá nos enseñó que Dios quiere que lo sirvamos con alegría. Sí, lo dijo. No lo dijo con la palabra literal alegría, pero lo dijo con la palabra con todo el nefesh. ¿Está bien? Para mí con todo el nefesh y con alegría son sinónimos. Como dijo con todo el lev, y acá también dijo, por cuanto que no lo serviste con el lev. O sea, lev es igual a lev y alegría es igual a nefesh. Perfecto. Entonces la orden está en 4 lugares, la encontré.
No como una orden estricta que si no lo hiciste mereces castigo. No, en eso no estoy de acuerdo. Sino como un ideal que Dios dice que esa es la manera ideal de cumplir las mismas. Y si es así, revisemos de nuevo nuestro versículo. Entonces, el versículo debe entenderse de la siguiente manera. Por ser que no has servido a Dios, ¿está bien? Ahora, esto que viene con alegría, Besimhau Betol le va a ponerlo entre paréntesis. Eso está entre paréntesis. Es así. Por cuanto que no serviste a Shem, ¿está bien? También Merrow Kol también entra en el paréntesis. Besimhau Betol Levav y Row Kol, por cuanto que no serviste a Shem, terminarás sirviendo a tus enemigos. ¿Está bien? De nuevo. Por cuanto que no serviste a Shem, ese es el punto del castigo. Que te fuiste. Vas a terminar sirviendo a tu otro enemigo. Ah, pero entonces, ¿qué hace las palabras con alegría y con corazón contento? Ahora la explico. Por ser que no has servido a Dios, entonces serás castigado. Por eso servirás a tus enemigos a quien el Eterno mandará contra ti. Y ahora, bien, ahora vuelvo al paréntesis. ¿Y cuál fue el problema? Que deberías haberlo servido con alegría y con corazón contento. ¿Sabes? Así deberías haberlo servido. ¿Sabes lo que te llevó a dejarlo? ¿Sabes lo que te llevó a dejarlo a Dios? Lo que te llevó a dejarlo a Dios es que no lo hacías con alegría. Si lo hubieses hecho con alegría, nunca lo hubieses dejado. ¿Entendés qué viene a decir con alegría? Con alegría Sí. viene a explicarte por qué lo abandonó. Ahora tiene sentido el pasú. ¿Lo entendiste? Mm, O sea, mm, es verdad, en hebreo se escribe así, ¿eh? Se escribe así, está, y hay un pronombre o un paréntesis. Se escribe así. Entonces, por cuanto que no serviste a Shem, y lamentablemente no lo hiciste con alegría y con buen corazón, de tanto que tenías, porque si lo hubiese servido con alegría y con corazón, no hubiese terminado. Entonces terminaste sirviendo a tu enemigo. Pero ¿cómo puede ser que abandonaste a Dios? No tiene sentido. Sí, porque las cosas las hacías por obligación, no las hacías queriendo, no las hacías con mm, ganas, no las mm, hacías motivado. Entonces en un mm, momento abandonaste todo. Tiene mm, lógica ahora. Porque si no, mm, si vos estás sirviendo y con alegría, no lo dejas nunca. Si estás contento. Vamos a decir una cosa. Si yo estoy con alegría, yo normalmente te mantenés en eso porque te gusta. Nadie mm, abandona algo que está contento. Nadie abandona algo que le gusta y está bien. Vos abandonás algo que no te gusta. Si no, no mm, lo abandonás, ¿no? mm, Entonces, si vos servís a Dios con alegría, o sea, cuando servías a Dios siempre estabas en el estado óptimo, te hubieses mantenido, nunca lo hubieses abandonado. Pero ¿qué pasó? mm, Eso es lo que piensa la palabra Merrow Call. De tanto que tenías, te olvidaste. mm. ¿Se entendió la explicación? Sí, sí, ahora sí. A ver, lo leo. Eh, el motivo por el cual abandonó a Dios es que tenía, también tenemos las dos palabras Merrob Kol, ¿ves Merrob Kol? De Sí. tanto que tenía. El motivo por el cual abandonó a Dios es que tenía abundancia de bienes. Y esto es lo que lo llevó al castigo. Por eso servirás a tus enemigos, a quienes el Eterno mandará contra ti. En realidad, entonces la abundancia de bienes es algo malo. No. En realidad la abundancia de bienes que Dios le dio era un medio para que pueda mantenerse en el camino de Dios. Pero ese individuo, en lugar de eso, vio al mundo material como un fin por sí mismo Mm, y abandonó el mundo espiritual, el Shabbat, el Kasher. Entonces Dios termina castigándolo. Lo ideal es que hubiese servido a Dios con alegría y corazón dispuesto, pero por ser que no lo sirvió de esta manera, entonces cayó y abandonó a Dios. Pues cuando alguien hace algo con alegría, con toda la voluntad, lo hace porque se trata de algo que él considera importante. Y si es así, entonces no lo abandona. Pero si lo ve como un peso, como una carga, entonces sí puede llegar a abandonarlo. Voy a terminar esto y voy a leer el pasuk exacto. No es una obligación. Bueno, entonces el pasuk se entiende así. ¿Por cuánto? Que no serviste a Shem. ¿Está bien? ¿Por cuánto que ujú. no serviste a Shem? Y lamentablemente, con alegría y con buen corazón, de tanto que tenías, cierro paréntesis, terminarás sirviendo al enemigo. ¿Se entendió? O sea, el Ujú. castigo terminar sirviendo al enemigo viene por no servir a Shem. Y el paréntesis dice cómo lo deberías haber servido. Y, yo explico, si lo hubieses servido de esa manera, nunca lo hubieses abandonado. Mm, El Merrow Call también es importante.
la abundancia Dios te la había dado para que sigas en el camino correcto. Y vos hiciste de esa abundancia un fin en sí mismo. Por eso terminaste mal. ¿Entendió? Ahora nos queda esto. ¿Es obligación a servir a Dios? No. ¿Hay una misma entonces de estar contento siempre? No es una obligación estar siempre contento. Tampoco hay una prohibición de estar triste. Porque hay momentos en la vida que uno está triste. No obstante, es un gran nivel estar contento por servir a Dios. Pues si realmente es consciente que lo único elevado y digno de servir y apegarse es Dios, entonces va a estar feliz y contento de poder hacerlo. Será un mérito, no un peso servir a Dios. Y no se olvidará de Él, sino que lo tendrá presente en todo lo que hace y todos los bienes que tenga en este mundo serán para este individuo solo un medio para poder apegarse aún más a Dios, pues su alma está sedienta de Él y llena de amor a Dios. O sea, conclusión, ¿hay una misma de estar contento en todo momento, en todo segundo de la vida? No. ¿Estamos de acuerdo que no? Porque hay momentos de la vida que hay tristeza y no está pasando por una prohibición al estar triste. Cuando uno está triste porque falleció un ser querido, no está pasando por una prohibición. Es lo normal. Y no. Ah, pero es un ideal estar contento. Sí, estar contento en el servicio a Dios. En el servicio a Dios, en general, siempre estar feliz es ideal, pero no es obligación. Y más en el servicio a Dios tiene que haber alegría. ¿Y por qué? Y porque el servicio a Dios es el objetivo de la vida. ¿Cómo no vas a estar contento? Pero tenés que estar contento, porque estás entendiendo para qué estás en este mundo. Y este es el sentido profundo de las palabras de Rabbi Nachman, cuando dice, Mitzvah gedoyla liot besimchat hamid. ¿Qué quiere decir? Es un gran precepto estar siempre contento. No se refiere a que es un precepto de los 613. Está en slang. Es un gran precepto, es algo muy bueno. ¿Vieron? A veces cuando uno dice, utiliza la palabra mitzvah como algo muy bueno, no como obligación. Acá está hablando como algo bueno. No se refiere a que es una mitzvah, precepto de la Torah, estar contento, sino que Rabbi Nachman alaba y considera un gran nivel espiritual aquel que al sentirse dichoso de poder servir a Dios, está siempre contento, independientemente de lo que le suceda en el mundo material. La suma de las letras, de las palabras, para servir con todo tu corazón y con toda tu alma, una vez lo vimos en el Shema Israel. Bejol levabeja, ujol nafsheja, suman 614. Lo que nos insinúa es que este nivel no es una obligación de los 613, por eso es el 614. Está buena la prueba. Si hubiese sido si ese hubiese sido la obligación, tenía que haber sumado 613, porque entra dentro de los 613. ¿Por qué suma 614? Porque no es la obligación. Es el top a lo que tenés que apuntar. Lo que nos insinúa es que este nivel no es una obligación de los 613, sino que es algo ideal. Está más allá de los preceptos, como más allá de los 613, el 614. Según esto, también salió. Bejol lev ujol nefesh es como besimha betoblev. ¿Entendiste? Toblev es lev. Nefesh es simha. Con esto descubrimos que la palabra hacer todo con el nefesh, cuando la Torah te dice hacer todo con el nefesh, es como que te está diciendo hacer las cosas con simha. Contento. Simha y nefesh unidos. ¿Se entendió? Fue profundo. Sí. Fue profundo porque primero agarramos el tema, después pasamos por Alajot de Rambam y fuimos sacando conclusiones. Después vimos si nos contestaba o no. Después vimos otro comentario de otro comentarista y después fuimos a los pesuquín mismos, de donde podíamos descubrir dónde estaba la orden y así entender lo que quiso decir el pasuk de nuestra peralla. De nuevo, servir a Dios es el ideal. Nunca Dios te va a castigar si hiciste una misma, pero no la hiciste en la forma ideal. Nunca Dios te va a castigar por eso. Obvio que también te va a recompensar. No digo que sea la recompensa máxima. La recompensa máxima es cuando lo haces con amor, con alegría. Si no lo hiciste con amor y con alegría, merece recompensa, porque al fin y al cabo, sacrificio. Estás haciendo mismo, obvio. El ideal es cuando lo haces con alegría. Pero algo más que sale de este pasuk que estudiamos hoy, que me parece que es algo también, una conclusión importantísima. Que si vas a llegar a hacer las cosas con alegría,
nunca lo vas a abandonar. Eso me parece que es una conclusión extraordinaria. O sea, puede pasar que una persona abandone a Dios. Conocemos. Y uno se pregunta como religioso, ¿por qué lo abandonó? Si Dios es lo máximo, es lo genial, no entiendo por qué dejó la Torá. Pero yo puedo estar en una conclusión, algo estoy seguro. Estoy seguro que nunca lo sirvió con alegría. Porque si lo hubiese servido con alegría, nunca lo hubiese abandonado. O sea que en ese nivel nunca estuvo. Estuvo en un nivel, pero en el nivel del nivel superior no se sale. ¿Está claro? Eso es lo que quiero decir. O sea, si llegás al nivel de entender. Ya, termino. Si estás en el nivel máximo de servir a Dios con alegría porque entendiste que eso es el objetivo de la vida, y entendiste qué bien que es eso, qué lindo que es eso, qué genial que es eso, y no lo abandonas nunca. Es hacer las cosas con Amén. amor, ¿no? Amén. Bueno, hasta aquí hoy. Un abrazo grande. Gracias, Raf. Otro de vuelta. Gracias. Nos vemos la Nos semana que vemos. viene. Chao.